Yo pienso que sí, es importante que la nueva camada de política dominicana no solamente entienda cuáles son las razones que mueven a la partidocracia nacional sobre los componentes del sur, del este o del norte, o qué sucede en el Gran Santo Domingo. Es obligatorio entender los movimientos de la geopolítica para entender la política local. Eso que usted sabiamente dice en el introito sobre la participación de Venezuela y el voto disidente de José Ignacio Lula da Silva a través de los BRIP, tiene la población dominicana que entender de dónde viene y cuál es el movimiento telúrico a nivel internacional, porque realmente todos los conflictos que hay en el mundo de hoy obedecen precisamente al enfrentamiento por una posición económica entre el G7 y los BRIP. El BRIP, que es un término, un acrónimo utilizado por Jim O'Neill en el año 2001, haciéndose referencia a 4 economías importantes en términos de territorio y de finanzas, como Brasil, Rusia, India y China. Cuando se originan los BRIP, un año después entonces se incluye a Sudáfrica y es a partir de allí que se llaman los BRIP. Para la cumbre del 2024 se invitan, se hacen prácticamente miembros, de hecho a través de una intención diplomática, 6 países. Pero de los 6 países hay 2 países que se devuelven. Esos son Argentina, con la llegada de Milei, y los Emiratos Árabes. Entonces, los países que entran como nuevos miembros, está Etiopía, está Egipto, está Irán y está Arabia Saudita. Ahora, ¿qué sucede? Dentro de el génesis de los BRIP, hay un solo país, independientemente de que Lula sea de izquierda, que tiene democracia, y es Brasil. En Brasil, cada cierto tiempo hay elecciones abiertas y la población tiene el derecho de elegir y ser elegido. Entonces, cuando el fiscal general de Venezuela comete, yo diría que la imprudencia a nivel geopolítico de llamar a Lula un agente de la CIA, nada más falso que eso, yo sabía de ese momento que Brasil, se excedió un poco. Sí, que Brasil le iba a guardar debajo de la manga, como se dice popularmente, esa ficha a Venezuela. Pero también el presidente de Nicaragua fijó una posición muy difícil referente al presidente Lula y lo llamó que estaba desfasado y estaba acomodado a los intereses de Estados Unidos. Efectivamente, esos países no fueron bienvenidos en la cumbre de los BRIC. A Maduro le pasó lo que le pasa a la gente que se autoinvita a una fiesta, a un cumpleaños, que posiblemente lo dejan entrar pero no le tiran fotos, porque no estuvieron invitados. La única reunión que Maduro tuvo en los BRIC fue precisamente con el presidente de Rusia, que lo invita como país sede a través de un lobismo internacional para que esta Comisión de Venezuela participe en la cumbre de los BRIC. Ahora, la mayoría de los países están de espalda al caso de Venezuela porque los resultados en las elecciones de Venezuela fue una falta a la ética internacional de dimensiones gigantescas. La intención del voto en Venezuela, yo estuve en Venezuela una semana antes de las elecciones, no era 55-45, no era 60-40, no era 70-30, era 90-10. ¿Por qué la intención del voto estaba 90-10? Porque la mayoría de los miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela, partido con el que tengo un vínculo, se podría decir, de mucha cercanía, estaban proponiendo una nueva presentación democrática dentro del socialismo. Y yo se lo recomendé a mis amigos en Venezuela. Si ustedes quieren mantener el socialismo de Chávez un cuarto de siglo después, tienen que renovarse internamente. No puede ser que la mayoría de los partidos socialistas que llegan a través de un método de lucha democrática, lo primero que hacen una vez alcanzan el poder es convertirse en dictadores y a un nivel tal que no permiten que nadie piense. En Venezuela se desató una persecución terrible, la operación Tuntún, la operación Sácame las uñas. Nosotros aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, del Servicio de Inteligencia Militar, el llamado SIN de Trujillo, que el SEBIN de Venezuela, que es el Servicio de Inteligencia de Venezuela, es un kindergarten, lo de Trujillo, delante de ese SEBIN. Atraparon a niños menores de edad, de 16, 17 años, les sacaban las uñas, los torturaban. Era prácticamente un estado de terror. Incluso la juventud de Venezuela tenía miedo en las primeras semanas post elecciones de salir con celular a la calle, porque les registraban las conversaciones. Cuando Maduro dice, a partir de ahora rompimos con WhatsApp, tienen que usar WhatsApp y Telegram, lo que sucede con eso es que las compañías de informaciones digitales como
estas de WhatsApp, al Estado, a través de los códigos institucionales, tienen que darle los códigos de conversación privada para cuando un juez tenga la necesidad de intervenir una telefónica, ¿para qué? Para saber la información entre cárteles, entre delincuencias, entre terrorismo. Pero usted pichar los teléfonos celulares, como se dice popularmente, para saber si usted habló con fulano, si mengano, el tema de los chismes, que si salió con fulano, eso no es un código ético en ningún Estado. Claro. Por eso Maduro se enemista, tiene una enemistad completa de los dueños de WhatsApp y manda a la población a descargar Telegram y Wincha. Ya el régimen de Maduro es insostenible. La gente pregunta, ¿por qué Maduro todavía gobierna? Porque Venezuela, de forma constitucional, tiene la transición más extensa de América. Son 6 meses. Precisamente coincide la juramentación de Trump en Estados Unidos en el mes de enero con la juramentación del nuevo gobierno democrático que debe ser encabezado por Edmundo González Urrutia. Entonces, en definitiva, vamos a ver, porque la llegada de Trump cambia el panorama geopolítico universal. No habrá ningún acontecimiento en el globo terráqueo que no tenga un nuevo orden referente a la elección del presidente Trump. Fíjate que también el caso de Petro. Petro también fue un crítico de las elecciones venezolanas. Es que todo el que tiene un cese de juicio sabe. Porque, repito, usted puede maniobrar en unas elecciones con la intención del voto. En el mecanismo hay un lenguaje dentro de la política cotidiana en América Latina, del picapiquismo rampante, el dame lo mío, cuánto es para mí, conmigo nadie ha hablado, mamá se está mojando y el sí está pichado. Son unos códigos lingüísticos del bajo mundo electoral que la gente puede manipular a la hora de las elecciones. Por ejemplo, a mí cuando me contratan como experto en la materia de electoral y organización política, yo me cuido de esos detalles. ¿Cuál es la formación del delegado? Porque un trabajo de 4 años se pierde con la sinvergüencería de un solo delegado en 4 minutos, a la hora del escrutinio final. Usted puede maniobrar con eso, pero señor, usted frenar la votación como la frenaron en Venezuela, y aún así la oposición sacó casi el 70%, y desconocer, hacer un secuestro de acta. En Venezuela hay lo que se llama un golpe general de Estado. Todas las instituciones en Venezuela. O sea, Lula sí tenía razón. Pero claro, y Petro también. Petro también. Porque en principio, cuando Lula le dijo, no es que tú no vas a conocer los resultados, es que si ganaste, ganaste, y si perdiste, perdiste. A nadie en América Latina le conviene un gobierno de fuerza. ¿Por qué? Porque al final los procesos democráticos van y vienen. Y los estados, como usted dice, Venezuela es un país gigantesco. En Venezuela hay playas hermosas, montañas productivas, la colonia Tovar, hay un parque industrial en Valencia, Carabobo, que no tiene nada que envidiarle ni a Detroit, ni al cinturón de Washington en Estados Unidos, porque Venezuela, a pesar de que hoy está distante de la política norteamericana, no hay un país en América Latina que se parezca más a Estados Unidos que Venezuela. Todo el aparato productivo, claro, antes del socialismo, todo el aparato productivo de Venezuela era prácticamente confeccionado en Estados Unidos. Y ahí está amarrado, y más adelante lo vamos a ver, el tema de la Convemar en 1982. Venezuela tiene una cantidad inmensa de jóvenes formados por la industria de Estados Unidos, expertos en Chevrolet, en Chrysler, en Ford. Y una de las crisis que vino con la época del petróleo con Chávez es que casi todos los funcionarios y especialistas se fueron. No, y no solamente eso. Dentro del aparato del petróleo hay un componente fundamental para que la explotación de ese mineral, de ese bien, sea provechoso, y es la adaptación del mecanismo de sustracción del petróleo. Todo el aparato productivo de Venezuela tiene un mantenimiento que viene ¿de qué estado? Viene de Estados Unidos. Por eso la incorporación de Rusia y de Irán, que son los otros socios estratégicos de Venezuela para que se mantenga a flote en medio de la crisis, no ha podido dar pie con bola, porque la mayoría de las refinerías de Venezuela son refinerías estadounidenses, y en definitiva no hay las piezas necesarias para mantener a flote lo que se llama el enclave dentro del proceso de extracción. Claro. Ahora, ¿podrá Venezuela subsistir al cambio del gobierno? A Venezuela le va a tomar por lo menos una década poder restaurar su economía, independientemente de que Edmundo González Urrutia se juramente en el mes de enero. ¿Tú crees que va a suceder eso? Es que es insoportable, ya Maduro no podrá continuar. Pero ¿cómo que se pueda juramentar este señor si él no ha sido electo? Ahí están todas las actas.
Si no ha sido electo, ¿quién? Este señor, el candidato de la oposición en Venezuela. Y cómo este señor al día siguiente de las elecciones se asila en una embajada y es llevado a España en un avión militar del gobierno Eso tiene español. una respuesta lógica. Entonces, lo que sucede es que la vida del que gana no sale huyendo. depende donde no corre peligro. Porque en Venezuela no hay garantías para la vida de Edmundo González Urrutia. Repito, en Venezuela se ha desatado. Pero Guaidó ahí también. Pero que jugó su papel. Guaidó es un cantinflesco, charlatán. Oh. Por Guaidó nadie votó. Usted no puede comparar a Guaidó con Edmundo. Nadie ha votado por Guaidó. Guaidó es un personaje cantinflesco que se presenta como presidente de Venezuela sin la legitimidad del pueblo. En el caso de Edmundo, no. Edmundo fue a unas elecciones. Y fue a unas elecciones siendo el sustituto de la sustituta. Porque primero a María Corina Machado no le una permita. crisis política. Eso va a crear una crisis política en Venezuela. La crisis política está planteada. Mira, en Venezuela hay una crisis económica espantosa. Sí. Un profesor en Venezuela tiene un salario por medio de $10. La Constitución de Venezuela no tiene ningún tipo de mecanismo para la sustitución de un candidato electo. Si a Edmundo González Urrutia lo matan en Venezuela, ahí mismo terminó el proceso. Por eso yo entiendo que su salida, que en principio fue chocante, era la parte más viable. Porque reitero, en el caso de Nicolás Maduro, es que él no entra en razón. Y el problema no es Maduro. El problema es Diosdado Cabello. El genio del mal en Venezuela, el que planifica, el que organiza, el que reprime. Por eso, en una transición fuera de tiempo, Nicolás Maduro decide dedicarle el Ministerio de Interior y de Justicia ¿a quién? A Diosdado Cabello, que es que organiza la parte represiva. Porque en Venezuela, el Estado de Venezuela se dirige con dos alas. Mientras Maduro viene siendo el supracanciller realmente, que se dedica a la política macro de Venezuela, la parte internacional, la parte interior de Venezuela la dirige Diosdado Cabello. Entonces, en definitiva, Venezuela no necesita continuar bajo una crisis, siendo un país con tantas riquezas, minerales, petróleo, tiene la mayor reserva de petróleo del mundo. Sin embargo, la gasolina más mala de América Latina la tiene Venezuela hoy. ¿Por qué? Porque Venezuela recibe de Irán ese refinado que le manda con el crudo. Es como si fuera un trueque. Pero Irán le manda lo peor. La mayoría de los vehículos en Venezuela, no que eso lo estoy diciendo yo, pregúntenle a los mecánicos en Venezuela, viven con problemas de inyectores y se han hecho especialistas en la limpieza del sistema de inyección, porque la gasolina que le manda Irán a Venezuela es lo peor de lo peor. Y esto lo digo en un momento que yo fui a Venezuela a hacer conferencias gratuitas al sistema educativo de Venezuela. Yo recuerdo y le digo a mis amigos que para mí era más fácil comprar una botella de agua que llenar un tanque de gasolina. Siempre fue así Venezuela. Fue gratis. Sí. Es que yo utilizaba el menudo de... Usted sabe cuando usted anda en su vehículo que tiene menudo para los limpiavidrios. Sí. En Venezuela se echaba gasolina con el menudo de los limpiavidrios. Yo lo llegué a vivir eso. ¿Y ahora cómo te regaló? No, no sé, creo que está a $2, qué sé yo. El hecho es que para la economía de Venezuela eso es insostenible. Porque un profesor en Venezuela, un médico en Venezuela gana menos de $15 al mes. Y si usted va esta tarde, o esta mañana, o esta noche, a desayunar, a cenar, a almorzar, usted tiene que tener mínimo, en un restaurante mediana frecuencia, $25 o $30, 1.500 pesos dominicanos. ¿Cómo es posible que en Venezuela, exacto, que un profesor gane $10? Además, salieron 8 millones de ciudadanos por el mundo. En definitiva, yo creo que a Venezuela le conviene un borrón y cuenta nueva. Ese estado de persecución, de culpabilidad, de yo te voy a meter preso. ¿Tú crees que los venezolanos y los gobiernos que han habido ahí quieren ese tipo de gobierno para su país? ¿O es que se lo ha impuesto Estados Unidos o los enemigos de Venezuela? Pero que los principales enemigos de Venezuela son los propios venezolanos. Ah, bueno. Son los propios venezolanos, porque es que Venezuela, mira, ¿por qué llega Chávez? Chávez no era el dueño de la revolución, era otro coronel. Lo que pasa es que a Chávez le tocó hablar, y ahí llega la importancia de la comunicación en los eventos políticos. Y no voy a entrar en el detalle histórico. La desgracia del COPEI y de los ADECOS en Venezuela con toda la riqueza. La derecha venezolana no pudo hacer un proceso de transparencia social, y eso produjo lo que posiblemente en América Latina y en República Dominicana venga más adelante, que es el vengador social.
Ahora, una cosa es eso y otra es usted reprimir al pueblo con mecanismos que en el 2024 son insoportables.